Hola, amiga, and welcome to the Latina Leadership Podcast, a podcast by Latinas for all women. Get ready because today's conversation is really special. Hi there, this is Claudia Macias with the Claudia Macias Podcast and Show, as well as the Latina Leadership Podcast. I have a very, very special guest. Tengo una invitada súper bonita, súper importante aquí. Aquí tengo a Mariel Tinoco, administradora del Teatro Degollado. Bienvenida. Hola, qué gusto estar aquí contigo. Sí, pues mira, aquí estamos en un teatro que es uno de los teatros neoclásicos mejor conservados de Hispanoamérica, en uno de los íconos culturales más importantes aquí en Guadalajara, y se ubica aquí en pleno centro histórico sobre la calle Belén, entre la avenida Hidalgo y la calle Morelos. Y acá afuera tenemos el FanFest. Tenemos el FanFest, se puede escuchar aquí todos allá afuera, echando porras en medio del FanFest. Ahora, pero queremos darle al mundo saber de este teatro tan importante. A ver, dime un poquito de quién eres tú, de dónde eres y qué haces aquí en este teatro tan bonito y histórico. Bueno, yo soy, siempre digo, originalmente violinista. Empecé con ese gusto por la música. Estudié en conservatorio, estuve muchos años en orquestas, pero la verdad es que siempre me atrajo mucho la magia que hay detrás del escenario, o sea, hacer las cosas posibles, que los artistas tengan un espacio digno, unas condiciones adecuadas para tranquilamente hacer lo mejor que ellos saben hacer en el escenario. Entonces, a raíz de eso me interesé en la gestión cultural. Y actualmente lo que hago es administrar este hermosísimo teatro que es El Orgullo de Jalisco, y también es uno de los teatros más importantes de México, es uno de los 3 más importantes, junto con Bellas Artes y el Teatro Juárez de Guanajuato. Y sí, efectivamente este es uno de los mejores conservados y es una joya neoclásica, obra en tanto materiales, ideas, diseño, construcción, voluntades de hacerlo, a 100% de jaliscienses. Oh, mira, es un lugar, parece tan mágico. O sea, tú abriste las puertas para poder entrar y hace cuenta que entré a otro mundo. Así es, ¿verdad? es justamente lo que se siente, yo creo, al entrar a este teatro, y es lo que estos espacios para mí me encantan porque es lo que buscan. Se me hacen una cápsula del tiempo muy bella, porque este año estamos cumpliendo 160 años. Wow. El 13 de septiembre vamos a cumplir 160 años de tener esta joya que, más allá de ser arquitectónica, pues para Jalisco ha sido un símbolo de preservar la cultura por encima de muchas otras cosas. Sí, y precisamente eso fue un comentario que quería decir, que tiene desde 1866. Así es. Wow. Y la inauguraron con la ópera de Lucía de la Mermor de Gaetano Donizetti. Así es. Imagínate estar aquí escuchando la primera obra. Sí, ¿Cómo sería eso, de verdad? hecho, ahora lo vemos engalanadísimo, bellísimo. Hay uno de los datos curiosos que a mí me gusta mencionar, es que todo lo que ven que brilla aquí sí es oro. Wow. Es lámina de oro de 22 quilates, entonces es un lujo de verdad de espacio, pero cuando se inauguró no estaba totalmente terminado. De hecho, se cuenta que en lugar de los barandales que tenemos ahora, estaban cuerdas. Cuerdas, o sea, para que la gente no se cayera y tuviéramos un cierto cuidado, pero no estaba terminado. Y también el hecho de que se inaugurara al no estar terminado fue porque estábamos en medio de una guerra en México. Entonces, también fue una declaración de decir, pese a todo, aunque estemos en guerra, vamos a preservar esto, vamos a preservar la cultura, y como tú dices, vamos a hacer un mundo aparte aquí adentro, fuera de las cosas que estén pasando. Sí. Ahora, saben que la gente, que estamos aquí porque queremos enseñarle al mundo, especialmente la audiencia de Houston y más allá, ¿verdad? Porque venimos a Guadalajara para enseñarle a todos que no están aquí con nosotros, que vengan,
que vengan a conocer al teatro, que vengan a conocer las plazas, que vengan a ver la arquitectura, que vengan a convivir con la gente. Ahora, se lleva dinero y se lleva tiempo para hacer la administración de un lugar así, ¿verdad? Como este, Claro. ¿verdad? Al administrar un monumento histórico así como este, no es un cualquier espacio. ¿Cuáles son los retos más grandes de cuidar un edificio así como este, así mientras que se mantiene activo con las presentaciones, Sí. X cosa? Yo creo que es un baile entre dos temporalidades. Todo el tiempo estamos viajando hacia el futuro porque en escenario siempre queremos ofrecer la mejor tecnología y la mejor capacidad tecnológica para los artistas, porque ahora recibimos puestas en escenas muy modernas que requieren una iluminación, por ejemplo, que todo sea LED, que todo sea robótico, pero cuando se inauguró no había electricidad, eran lámparas de gas, era una tecnología de su época, pero al mismo tiempo tenemos que preservar el estado en el que el teatro está actualmente y todos sus detalles históricos. Entonces hay una comisión que depende de la Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Cultura, que ellos cuidan con lujo de detalle todos los materiales y las técnicas que se emplean para cualquier desperfecto que pueda tener el teatro. Es decir, yo no puedo ir a Home Depot y comprar cualquier cosa para ponérsela al teatro. Tiene que ser técnicas avaladas también por el INAH, que es el Instituto de Antropología e Historia, y todo ese cuidado tiene que estar avalado por estas dos direcciones. Sí, se lleva un equipo. Así es. Mucha comunicación. Así. Me imagino, Sí, ¿verdad? y mucho cuidado, y la verdad es que siempre pedimos mucho respeto a quienes nos visitan. Sí. La verdad es que lo ven y la gente le inspira a cuidarlo, y eso se los agradecemos mucho. Al momento que entré también, yo dije, hoy no quiero poner el papel aquí porque no está muy bonito. Voy a poner mi pluma para escribir unas notas. Dije, no, aquí no. Porque cuando entras, tú también te sientes como, lo tengo que cuidar. Claro. Lo tengo que cuidar para las futuras generaciones, ¿verdad? Inspira mucho, inspira sobre todo ese sentimiento de pertenencia y orgullo de entre todos hicimos esto y lo seguimos conservando. Sí. Y hablando de conservándolo para futuras generaciones, ya vemos que todos los chicos que andan viendo todo por el teléfono y las pantallas, ¿cómo han conectado las generaciones, los jóvenes, con las presentaciones que tienen aquí? ¿Cómo hacen esa conexión? Un bridge, que se dice. Sí, yo creo que es muy bonito la conexión que se hace, ese bridge se logra con las familias, porque aquí el fenómeno que tenemos mucho en México es que el abuelito trae al nieto o trae a los hijos a su primera vez en un espacio como este. Entonces ellos nos ayudan mucho a decirle, aquí te tienes que comportar de tal manera, hay que guardar silencio, disfrútalo, pon atención. Ahora que estamos recibiendo a visitantes de todo el mundo, nos damos cuenta de que también es una cosa universal. Llegan y les dicen, mira todo lo que puedes, todo lo que puedas, absorbe todo lo que puedas en esta oportunidad, y eso nos ha ayudado a lograr que tengamos cada vez públicos más jóvenes. En México el público es muy joven, está entre los 25 y 45 años mayormente. Entonces sí tenemos muchos jóvenes, y nosotros desde la Secretaría de Cultura estamos fomentando tener más público, más joven, por los programas también que tenemos, no solo para las audiencias, sino tenemos artistas muy jóvenes. Tenemos programas de orquestas infantiles que promueven que los niños y jóvenes de Jalisco se acerquen a la música. Eso es muy importante, porque yo fui es bellísimo. maestra y fui directora de escuelas. Yo siempre tenía una maestra de música, siempre quería, o tenían mi currículo, que los maestros tuvieran actividades con música, con canto, con bailable, porque eso es súper importante para poder aprender, y aprender lo académico, a más de
cómo resolver problemas, cómo buscar los patrones en las matemáticas, ¿verdad? Así es. Sí. Y entonces para ti, ¿qué sientes tú teniendo este puesto tan bonito y tan necesario? Siento, la verdad es que es un gozo, principalmente, o sea, uno siempre debe de empezar amando lo que hace. Sí. Y para mí es un privilegio poder estar en un espacio tan icónico, tan cuidado, tan emblemático para Jalisco y los mexicanos. Y de ahí viene un orgullo y un sentido de responsabilidad enorme, porque no es cualquier lugar, no es cualquier espacio. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en otros teatros. Me han encantado las experiencias, pero esta yo sé que en mi vida va a ser una experiencia única. Los años que yo pase aquí van a estar siempre marcados con la coronita. Muchísimas gracias por esta bonita entrevista que hemos hecho contigo. Ahora quiero que le digas a la audiencia en Houston y de Texas, porque también ahí en Texas tenemos una población muy joven, igual como ustedes, claro. igual como en México. Unas palabras directamente a ellos, que inspirándolos y motivándolos que vengan a Guadalajara y que vengan a este teatro bonito. A ver, ¿qué le dirías? Dear friends in Houston and Texas, I invite you all to enjoy the real Mexico. The Mexico of arts, mariachi, excellent food, and to know better our roots and our I don't know what to say. What else? Your heritage. Your heritage. Yes. That's the word. Perfect. Y a acercarse a este lado de la cultura mexicana que puede parecer elitista o lejano, pero la verdad es que es muy humano, porque las artes siempre nos van a acercar a lo más sincero de la naturaleza humana. Una pregunta sobre las obras, sobre lo que pasa aquí. Dinos un poco de eso. La verdad es que somos un teatro muy activo. Este teatro tiene una agenda llena todos los años, porque somos pues uno de los más importantes en México, entonces es un orgullo siempre y los artistas buscan mucho poderse presentar en este teatro por lo que simboliza para todos nosotros también como artistas. Y tenemos un festival de mayo al que los invito que vengan, porque trae artistas internacionales increíbles, muchas propuestas modernas, pero también trae siempre lo mejor que tenemos que ofrecer aquí en Jalisco con orquestas, con cantantes, con solistas. También siempre tenemos aquí las temporadas de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, del Ballet de Jalisco, del Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara, del Ballet Folclórico de Guadalajara. Tenemos las galas internacionales del mariachi y la charrería aquí con orquesta y los mejores mariachis de México. Y todo lo que se pueda poner en medio, porque ahí ya se nos llenó el año. Ajá. Pero tenemos música, danza, ópera, teatro, y vengan, la verdad es que dense la oportunidad, porque sí hacemos un trabajo muy cuidadoso en seleccionar qué se presenta en este escenario tan importante. Ay, muchísimas gracias. Así es que tengo que poner en mi agenda. Sí. En mayo. Hay que venir. Ay, gracias, Mariel. Ahora, Mariel, háblame un poquito más sobre el término que ese es el teatro del pueblo. ¿Qué es lo que significa eso? Tenemos como tal del pueblo sí, pero somos un espacio público, cosa que es muy importante porque dependemos del gobierno del estado de Jalisco y de la Secretaría de Cultura del estado de Jalisco. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier ciudadano puede hacer una solicitud para presentarse en este teatro tan importante. Obviamente hay unos lineamientos de calidad artística porque tenemos que cuidar mucho lo que presentamos en este teatro, pero está abierto a que cualquiera pueda hacer una solicitud y en dado caso de pasar los filtros necesarios, presentarse en este escenario. Qué bonito, porque es una oportunidad tan necesaria, ¿verdad? Que abres las puertas para que puedan poner su obra
aquí. Así estás. es. Gracias.